Buen día para todos, mi nombre es Valentina Díaz Grisales, soy estudiante de doctorado en entomología en el campus Montesillo del Colegio de Posgraduados en México. Muchas gracias al comité organizador por la invitación para presentar avances de mi tesis de doctorado sobre el género Eilipus. El comité asesor de mi tesis está integrado por los doctores Jesús Romero Nápoles, Héctor González Hernández, Néstor Bautista Martínez y Álvaro Castañeda Vildósola. Eilipus es un género con 89 especies distribuidas en las Américas, desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Presenta una mayor diversidad en el neotrópico, principalmente en Brasil, Colombia, Perú y Panamá. Está asociado con plantas de las familias Lauraceae y Anonaceae, pero especialmente con Lauráceas. De las 89 especies que actualmente conforman el género, se conocen los hábitos y plantas hospederas de 15 especies, 7 barrenadores de semillas y 8 barrenadores de troncos. Eilipus ha sido reconocido principalmente porque algunas de sus especies causan daños en cultivos de aguacate, siendo Eilipus lauri, el barrenador de la semilla, la especie más conocida y estudiada hasta el momento. La historia de Eilipus comienza con Hermar, quien lo describió a partir de 5 especímenes colectados en Brasil. Los caracteres propuestos por Hermar como propios de Eilipus fueron muy amplios y permitieron la inclusión de un gran número de especies que luego serían removidas. En 1881, Pascoe describe 16 especies de Eilipus y hace una primera separación, describiendo los géneros Arniticus, Bises, Irenarchus y Tartarisus. Posteriormente, en 1902, Champion describe 28 especies de Eilipus y hace una nueva separación al describir el género Eilipinus. Aún después de estos cambios, para 1947 todavía se listaban 327 especies de Eilipus en las Américas. No obstante, Kuchel en 1955, en su tratado sobre la Trilobini, describe 8 nuevos géneros, reduce el número de especies de Eilipus a 83, elabora una clave para separar géneros de Eilobini, pero no elabora clave para separar especies de Eilipus. Otro de los aportes importantes de Kuchel con respecto a Eilipus fue haber establecido 4 caracteres distintivos del género, de los cuales 2 efectivamente permiten separarlo de otros géneros de Eilobini. Y estos son las tibias posteriores con un peine tibial simple, terminadas en un uncus fuerte, sin mucrón ni premucrón. Los cambios propuestos por Kuchel se mantuvieron en el tiempo, y para 1982 O'Brien y Widmer listaban 39 especies de Eilipus en Norte y Centroamérica. Años después, en 1986, Widmer y O'Brien registraban 52 especies de Eilipus en América del Sur. En los últimos años, se han descrito 4 nuevas especies y para 2017 el número de especies de Eilipus en Norte y Centroamérica continuaba siendo 39, mientras que el número de especies en América del Sur aumentó a 56 especies. Colombia es uno de los países con mayor diversidad de Eilipus, registrándose 16 especies para 1986. Durante los años 2018 y 2019, como parte de mi tesis de maestría, revisé material de este género en 11 colecciones científicas de Colombia. Encontré 249 especímenes pertenecientes a 17 especies de Eilipus y 7 nuevos registros de especies para el país. Con estos resultados, el número de especies de Eilipus en Colombia ascendió a 23 y se ubicó como el segundo país con mayor diversidad del género después de Brasil. Además, el número de especies de Eilipus en América del Sur ascendió a 58 especies. Como resultado del trabajo de investigación en Colombia, se generaron avances en el conocimiento básico del género, como estudiar por primera vez la genitalia masculina de 12 especies, así como la genitalia femenina de 10 especies. Además, se identificaron los hábitos y plantas hospederas de 2 especies, Eilipus leopardus, barrenador de troncos de aguacate, y Eilipus longirostris, barrenador de semillas de aniva y mesilaurus. Los datos de colecta del material examinado y la revisión de literatura evidenciaron también que en Eilipus se presenta oligofagia. Hasta el momento se han identificado 4 especies que pueden alimentarse de plantas de géneros distintos dentro de la familia Lauraceae. Estos resultados ya están publicados y se espera publicar próximamente otro artículo que contiene la clave para 17 de las 23 especies de Eilipus presentes en Colombia, la primera para el país y para el género Eilipus.
Aún después de estos avances, todavía es difícil determinar si una especie de Eilipus es nueva o no, y esto se debe fundamentalmente a dos razones. La primera es la falta de herramientas de identificación. Eilipus es un género sin claves ni clasificación subgenérica. Muchas de las descripciones son muy breves y no aportan detalles útiles para la identificación, y lo mismo sucede con las ilustraciones, que están disponibles para pocas especies y en varios casos no son útiles. Otro fenómeno que dificulta mucho la identificación de especies en el género es la alta variabilidad intraespecífica, algo muy común en Eilipus pero poco estudiado, y que ocasionó, por ejemplo, que en el siglo pasado naturalistas describieran especies como nuevas cuando en realidad se trataba de variaciones intraespecíficas de especies ya descritas. Debido a estas dos razones, hasta el momento he acumulado 45 especímenes pertenecientes a 21 morfoespecies de Eilipus que están pendientes de identificar. Por lo tanto, en mi tesis de doctorado estoy realizando una revisión sistemática del género Eilipus que incluye un componente taxonómico y otro filogenético. Se está llevando a cabo a partir de la revisión de material en colecciones, que incluye el trabajo previo con Colombia y, hasta el momento, revisión de material en colecciones de México. Se espera revisar material tipo en los próximos meses, concretamente en el Natural History Museum en Londres, una colección que contiene material tipo de 44 de las 89 especies descritas para Eilipus. Gracias a un premio otorgado recientemente por The Coleopterist Society, espero viajar pronto a Londres para revisar el material tipo de las especies descritas por Champion y Pascoe. También espero revisar material en dos colecciones que se han identificado como importantes dado el alto número de especímenes de Eilipus depositados allí, y son la colección de O'Brien en Arizona State University y la colección del Smithsonian National Museum of Natural History en Washington. Con respecto a la revisión taxonómica, se han revisado entonces 354 especímenes pertenecientes a 23 especies de Eilipus. Se han identificado posibles sinonimias en al menos 4 casos y 5 especies que deben ser transferidas a otros géneros de Eilobini. También se ha avanzado en la identificación de caracteres útiles para el análisis filogenético, principalmente los dos primeros artejos funiculares, el espacio interocular, la longitud del rostro, la dirección de los escrobos antenales en el rostro y algunos caracteres útiles en el prosterno. Con respecto al análisis filogenético, hasta el momento no existen antecedentes sobre la filogenia en Eilipus, ni con base en caracteres morfológicos ni moleculares. Por lo tanto, actualmente estoy trabajando en algunas hipótesis evolutivas relacionadas con los hábitos y plantas hospederas. Considerando que en otros géneros de Eilobini, como Eilobius, está presente el hábito de barrenar raíces, tocones y troncos de coníferas, y dada la estrecha asociación de Eilipus con plantas de las familias Lauraceae y Anonaceae, podría considerarse Eilipus un linaje tropical especializado en angiospermas primitivas de los órdenes Laurales y Magnoliales, derivado de géneros neárticos de Eilobini asociados con gimnospermas. Además, si el hábito de barrenar semillas se puede considerar una innovación en el hábito ancestral de barrenar troncos presente en Eilobini. Teniendo en cuenta esta secuencia de barrenadores de troncos, barrenadores de semillas, es posible, por ejemplo, que la evolución de caracteres morfológicos en el grupo vaya de rostros, de especies con rostros cortos y gruesos como Eilipus velamen, que barrena troncos, hasta rostros largos y delgados en las especies que barrenan semillas. Y además de la aparición de rostros largos y delgados, exista una reducción del prosterno, que va desde especies con prosternos impresos, como Eilipus discoides, una especie de rostro corto y grueso, pasando por una reducción gradual del prosterno, tanto transversal como longitudinalmente, y encontrándose especies con el prosterno reducido prácticamente a la región anterior del proceso prosternal en especies que barrenan semilla, como Eilipus draco. Todas estas hipótesis requieren, por supuesto, examinar más material y, sobre todo, con miras a reunir más datos sobre plantas hospederas, que es uno de los grandes vacíos en el conocimiento de Eilipus. Muchas gracias de nuevo al comité organizador por la invitación para presentar estos avances. Gracias a todas las instituciones y personas que hacen posible el desarrollo de esta investigación, principalmente al CONACYT, la institución que financia mis estudios de posgrado,
al Colegio de Postgraduados, a The Coleopteri Society por los fondos proporcionados recientemente, a mi comité asesor y un agradecimiento especial a los doctores Jennifer Girón y Salvatore Ansaldo por el apoyo y la mentoría en este tiempo. Y gracias, por supuesto, a todos los curadores y personal de apoyo de las colecciones, tanto de México y Colombia como de Europa, por el envío de fotografías de material tipo. Gracias y hasta una próxima ocasión.